Egunon hasiko gara. Saio publikoa da, herritarrek bertan adosten diren gaien berri izan dezaten, grabatu eta publikoki zabalduko da. Ona, berturatutako pertsonak era libre batean etorri dira eta kontrakoa esan ezean hemen azaldutako iritziak eta irudiak grabatzeko eta hedatzeko baimena ematen dute. La sesión tiene un carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público a la sesión lo hacen libremente y se entiende que dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes de las que las mismas obtengan. Bueno, gai ordenaren lehenengo puntua eta bakarra, bada expediente 4264/2019, presentación del proyecto de presupuestos del 2020 para presentación de enmiendas. Vamos a dar 2 turnos de palabra para la resolución de dudas y cuestiones varias que vaya a haber en referencia a los presupuestos. Juanra. Eskerrik asko, Jane. Egunon. Se ha enviado el borrador de presupuestos y se ha enviado la siguiente documentación. Se ha enviado la memoria, se ha enviado la norma de ejecución presupuestaria, se han enviado el presupuesto, se ha enviado el presupuesto consolidado, anexos de inversiones, créditos de compromiso, endeudamiento, transferencias corrientes y de capital, responsables de gastos. Se ha enviado también la plantilla presupuestaria y así como el presupuesto del organismo autónomo Zayeko Guski, el presupuesto de BZ y la información de la participación ciudadana. La propuesta que hacemos es seguir el siguiente calendario, que sería un plazo hasta el día 10 de febrero para presentar enmiendas. El día 17 de febrero, debate de enmiendas y dictamen del presupuesto en comisión para el debate de las enmiendas y dictamen del presupuesto. Y el día 21 de febrero sería el pleno para aprobación inicial del presupuesto. 21 de febrero. Y bueno, si tenéis alguna pregunta. Vale, eskerrik asko, Juanra. Mónica. No, bueno, en principio no vamos a hacer ninguna pregunta. Estamos revisando toda la documentación y preparando las enmiendas. Y bueno, si tenemos de plazo hasta el 10 de febrero, pues eso. Vale, eskerrik asko, Nela. Egunon, bai, bueno, a nosotras sí que nos gustaría que, bueno, como en años anteriores, cuando en esta comisión se han hecho las preguntas, que se nos envíe también por correo electrónico las dudas. Sí que nos gustaría tener pues más más precisamente las actividades que se van a realizar en las áreas. De todas formas, luego mandaré un correo y os pongo mejor cuáles son. Y luego sí que tenemos alguna duda sobre alguna de las actuaciones que aparecen, por ejemplo, pues en la memoria. En concreto estoy pensando en la pasarela de Sollano y bueno, pues nos gustaría saber si esas infraestructuras se han decidido con con la participación ciudadana de, por ejemplo, de Sollano. Que bueno, pues a nosotras nos gustarían más otro tipo de, de estructuras o de infraestructuras para, no sé, para reducir el tráfico, reducir la velocidad de la vía, bueno, pues no sé, y no se me ha terminado de abrir el documento, pero bueno, tenía en el mismo documento algunas cosas apuntadas, pero os lo hacemos llegar por correo. Luego, pues un poco lo que hemos estado repitiendo a lo largo de todos estos años. En el plan en el anexo de inversiones, a nosotras nos da la sensación de que falta un plan, lo que es el plan con más ajuste de cuáles son las inversiones que se van a hacer. Pues vale, pues bien, 20.000 el mobiliario. Bien, pero ¿qué mobiliario vamos a comprar? O eso nos falta. Y luego a nosotras nos sigue faltando el estudio de impacto de género. Aparte de otra serie de cosas que damos por hecho que se presentarán estos años ya vamos aprendiendo poco a poco y eso, damos por hecho que ciertas cosas que vemos que faltan que se presentarán para
que se presentaran para el Pleno. Falta también bueno, no sé si falta, se presentará para el Pleno, imagino, que los informes de secretaría y de intervención. Sí, se presentarán para el... Sí, sí. Vale, eskerrik asko Nela. Josu. Bueno, nosotros haremos las aportaciones que tengamos que hacer y, en todo caso, pues en su momento lo haremos por el cauce reglamentario. Eskerrik asko Juanra. No tengo nada más. Contestaremos a lo que nos ha planteado Nela por escrito y intentaremos aclarar las dudas. Vale, no sé si alguien quiere ejercer el segundo turno de palabra. No? Vale, eztabaidatzeko gai gehiagorik ez daudenez, bukatutzat emango dugu saioa. Eskerrik asko.